Ok, el día de hoy vamos a comenzar nuestra materia de cálculo con el concepto de función. Pero incluso antes de comenzar este concepto, que es el más importante y básico del curso, sería bueno que entender qué es el cálculo. El cálculo es una rama de las matemáticas que se encarga de analizar variaciones infinitesimales relacionadas con dos variables. El cálculo es una rama de las matemáticas que se encarga de analizar variables infinitesimales generadas entre dos variables, ¿sí? Y el cálculo es creado, desarrollado por Isaac Newton, quien buscaba una manera de hacer sus demostraciones de física, porque como tú sabes, Newton era un estudioso de la física y es considerado uno de los científicos más grandes de todos los tiempos. Y por su parte, el matemático alemán Leibniz, él buscaba cómo hacer una demostración a nivel geométrico. Cada uno en su momento no tenía la herramienta matemática para hacer esas demostraciones y cada uno por su parte creó el área del cálculo. A la fecha todavía no se le da la autoría 100% a alguno de los dos porque sigue en disputa esta situación, pero obviamente por las aportaciones que tuvo Isaac Newton a la física, se le da más importancia hacia él. Pero bueno, entonces el primer concepto de lo cual partió Newton y Leibniz para crear el cálculo fue el concepto de función. Te lo voy a poner en una explicación muy simple. Función, ajá, es cuando un valor de X le corresponde un valor de Y. Funciones para cuando un valor de X le corresponde uno de Y. Mira, vamos a estas gráficas. Aquí tenemos esta línea recta, ¿no? ¿Por qué esta línea recta es una función? Yo tomo al azar aquí un valor de X. Si este valor yo lo proyecto hacia acá, como estoy escribiendo con el cursor, jamás voy a tocar la línea. Pero si yo lo proyecto hacia abajo, evidentemente toco la línea y a su vez genera una proyección en Y. Y esta proyección en Y es un solo valor. Para este único valor de X tiene una única proyección o valor en Y. Elegimos otro valor al azar. Aquí tengo otro valor de X. Si yo lo proyecto hacia abajo, jamás voy a tocar la gráfica. Pero si lo proyecto en el otro sentido, evidentemente toco la gráfica y a su vez genera una proyección en el otro eje que sería Y. Y para un valor de X, uno de Y, uno de X, uno de Y. Por lo tanto, esta línea recta entra perfectamente en el concepto de función. Para un valor de X le corresponde uno de Y, uno de X, uno de Y. Así de simple. Vamos con la siguiente gráfica. Tenemos una parábola vertical. Entonces vamos a ver si entra en el concepto de función. Yo tomo aquí al azar un valor de X y lo proyecto hacia abajo, evidentemente jamás va a tocar la curva. Si lo proyecto en el otro sentido, toca la curva y al tocar la curva a su vez genera una proyección en Y. Y para este valor de X me da un solo valor de Y. Tomo al azar otro valor de X, como el de aquí. Si proyecto en forma ascendente, jamás toca la curva, pero si proyecto hacia abajo, toca la curva, genera una proyección en Y. Y para este valor de X, genera uno y solo uno de Y. Sigamos. Tomamos otro valor al azar de X. Aquí, si proyecto hacia abajo, nunca toco la gráfica, pero si proyecto en forma ascendente, toco a la gráfica una sola vez y genera por consecuencia una proyección y solamente una en Y. Un valor de X genera un valor de Y, un valor de X tiene una proyección en Y, un valor de X tiene una proyección en Y. También esta parábola vertical entra perfectamente en el concepto de función. Vamos a otra gráfica, otro ejemplo. Tenemos esta curva. Tomamos al azar un valor de X. Si yo de este valor que tengo aquí marcado proyecto en forma ascendente, jamás toco la curva. Si proyecto hacia abajo, evidentemente toco la curva y a su vez genero una proyección y solamente una en Y. Un valor de X, uno de Y. Tomo al azar otro valor de X, como este de aquí. Si proyecto hacia abajo jamás toco la curva. Si proyecto en el otro sentido, al proyectar en el otro sentido, toca la curva y me genera una proyección en Y. Un valor de X, uno de Y, uno de X, uno de Y. Y también esta curva
cumple con el concepto de función 1 de x, 1 de y, 1 de x, 1 de y. Esta recta es una función. Esta parábola, 1 de x, 1 de y, 1 de x, 1 de y, 1 de x, 1 de y. Esta parábola entra en el concepto de función. Esta curva, 1 de x, 1 de y, 1 de x, 1 de y. Entra también esta curva en el concepto de función. Sé que estarás pensando, ay, pues qué tontería. Evidentemente, entonces todas las curvas van a ser funciones. No, no todas las curvas. Incluso dos de estas que estás viendo, las voy a girar y ya no van a ser una función. ¿Cómo es eso posible? Ok, vamos a esa parte. El concepto complementario a función es el de relación. El concepto complementario de función es una relación. Y una relación es cuando para un valor de x le corresponden varios de y. Un valor de x, varios de y. Una relación es cuando a un valor de x le corresponden varios de y. Fíjate, yo aquí tenía una parábola vertical y aquí tengo la parábola pero horizontal. Fíjate bien, yo aquí tengo un valor de x. Si lo proyecto en forma ascendente, evidentemente toca la gráfica o la curva y a su vez me genera una proyección en y. Pero ahí no termina, porque si este valor de x, este mismo valor de x, yo lo proyecto ahora hacia abajo, ¿qué sucede? Va a tocar la gráfica y a su vez genera una proyección adicional en y. Y entonces, ¿qué nos damos cuenta? Para este valor de x tiene dos proyecciones en y. Para este valor tiene dos proyecciones en y. Esto ya no es una función, es una relación. Para este valor de x tenemos dos de y o varios de y es una relación. Siguiente, tenemos esta curva, que es esta de aquí, nada más que girada. ¿Qué va a suceder con esta curva? Vamos a hacer el análisis. Tengo aquí un valor de x. Si yo proyecto en forma ascendente, toca la curva. Si yo proyecto, obviamente, una vez, y parecería que es una función, pero si ahora proyecto en el otro sentido, toca la curva no una sola vez, la toca una y dos veces. Para este valor de x, cuando proyecté hacia abajo, me dio dos valores de y. En total, para este valor de x tuvo tres proyecciones en y. Para este valor de x tuvo tres proyecciones en y. Por consecuencia, entonces, ya no estamos en el concepto de función, sino de relación. Ahora, en el cálculo diferencial, el punto de origen para cualquier estudio es a partir del concepto de función. En cálculo diferencial, todo estudio parte de este concepto de función. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando tengo una relación? Aunque no me lo creas, requerimos partir esta ecuación, esta gráfica, así no nos va a servir. Porque esto es una relación y yo te acabo de decir que para hacer cualquier estudio, análisis en cálculo diferencial es porque estamos partiendo del concepto básico de función, un valor de x1 de y, 1 de x1 de y, 1 de x1 de y. Y entonces esto no entra en ese concepto. ¿Qué hacemos? Pensemos en esta parábola horizontal. ¿Cómo le haría entonces para que esto se vuelva al otro? O sea, y es verídico, lo vamos a partir. Yo esta curva completa no me sirve, pero si la parto literal a la mitad, y genero esto sí es una función. Oye, pero ¿cómo la voy a partir? Eso no es posible. Te explico. Toda esta parábola, aquí te puse su ecuación matemática. Esa parábola que estás viendo, que sería y, es igual a más menos la raíz cuadrada de x más 2. Te explico, ¿por qué el más menos? Acuérdate que una raíz cuadrada te genera dos soluciones, la parte positiva y la parte negativa. Sin importar el valor que tú le ingreses a x, hace un cálculo, hace una operación, y en y te dan dos soluciones, repito, la parte positiva y la negativa. La parte positiva quiere decir que está por encima del eje x y la parte negativa está por debajo del eje x. Y entonces, si esta curva, en lugar de tomar las dos opciones más menos, tomas solamente una opción, por ejemplo,
esta, la parte positiva, fíjate de esta función, ¿va? Es la misma, nada más que no estoy tomando las dos partes. Si de esa tomas exclusivamente la parte positiva, sería esta parte de la curva. Y esto sí entra en el concepto de función, porque para un valor de x, yo lo proyecto y me da uno y solo uno de y. ¿Qué pasa por la parte negativa? Si yo, aislando de la ecuación a la función completa, el más menos, me quedo con la parte negativa, tendría esta gráfica. Y para esta porción de la gráfica, para este valor de x, yo proyecto, me da un y solo un valor, en este caso, de y. Y entonces, la curva completa con las dos opciones a la vez es una relación, pero si la fraccionamos y nos quedamos exclusivamente o con la parte positiva o con la parte negativa, pero por separado, nunca juntas, o nos quedamos con la positiva o nos quedamos con la negativa, entonces sí entramos en el concepto de función y es el concepto básico para cualquier análisis en cálculo diferencial. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. Ahorita te expliqué de una forma simplista el concepto de función a nivel gráfico, ¿va? Vamos a ir avanzando en el concepto ya a nivel analítico. Fíjate bien. Entonces yo te había aclarado que cuando tenemos una curva, si para un valor de x proyectamos y nos da 1 y solo 1 de y, es una función. En particular, al valor de x que yo proyecto y que toco la curva, a este valor de x le llamamos argumento. La proyección generada, que es el valor de y, a este valor exclusivo de y, le llamamos imagen. Al valor particular de x que proyectamos, le llamamos argumento, y a la proyección, que es el valor de y, le llamamos imagen. Ok, sigamos. En el álgebra, tuviste el concepto de ecuaciones desde tu primer curso, y de hecho desde secundaria, viste el concepto de ecuación y cómo esta ecuación tenía una representación en el plano cartesiano. De hecho, esta ecuación, o de esta ecuación, esta parábola en verde, es su representación gráfica. Aquí en el cálculo usamos, por lo que ya te expliqué, de que hay funciones y relaciones, utilizamos en específico el concepto de función, porque ya te expliqué que es aquella en la cual la gráfica para un valor de x tiene solamente un valor de y. Entonces, en el cálculo a esta ecuación, si cumple con ese concepto básico de 1 de x, 1 de y, le llamamos plenamente función y la denotamos de la siguiente forma. En lugar de poner la famosa variable y, marcamos con la notación que está descrita. Te la leo. F de x. F de, o que pertenece a x. F de x. ¿Qué significa f y la x? Significa la función que depende del valor de x. La función, porque está pegado al concepto del cual ya hablamos, la función que depende del valor de x. Y este es igual, obviamente, a lo que ya teníamos aquí indicado. Entonces, en lugar de hablar del concepto de álgebra que es ecuación, hablamos del concepto en cálculo de función. Cambiamos básicamente la y por esta notación f de x, que significa la función que depende de la variable x, y esto es la notación de función, es la notación de función. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo precisamente del manejo de la función. Vamos a ver un ejemplo del manejo de la función. Fíjate bien. Al ver esta notación f de x, ya sabemos que estamos hablando de función. Y obviamente estamos hablando en específico de esta. Y nos pide que determinemos estos incisos. La imagen, argumento, etcétera, etcétera. A ver, antes de seguir vamos a volver para que no nos perdamos.
y voy a hacer lo que se llama anclaje en programación neurolingüística. Fíjate bien. ¿Cómo te vas a acordar que argumento es el valor de X y que Y es la imagen? Está muy fácil. Entre la X y la X está primero en el alfabeto. Y de la letra A de argumento, la I de imagen, está primero la A y después la I. Entonces no puede haber mucho pierde. Argumento es X, imagen es Y o I, si quieres verlo así, ¿va? En lugar de que digas Y, para que te acuerdes que están relacionadas. Argumento, imagen. Ok, entonces, creo que ya estamos más que claros. Para el inciso A me pide la imagen. ¿Qué me está pidiendo Y? Me pide la imagen, me pide Y si el argumento o X es 3. Me pide el valor de Y, pues, cuando X es 3. Ajá, para el inciso A. Entonces, fíjate bien, inciso A, esta es nuestra función, la que nos habían dado inicialmente. De esta función nos dijeron que encontráramos la imagen, o sea, la solución. Acuérdate que toda esta notación, al final, en forma simplista es Y. Nos pedían la imagen, nos piden este valor cuando X vale, en este caso particular, menos 3. X es menos 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo muy simple. Aquí hay una X. En lugar de poner X, pongo menos 3. Y aquí también pongo menos 3. ¿Qué hubiera pasado si hubiera más X? En todas las X que veas, pones menos 3, porque nos están diciendo que el argumento, en este caso X, vale menos 3. Ahora, esto es una notación. Esto ya no va a cambiar, pero esto sí. Si tú te acuerdas, hay algo en matemáticas, bueno, en álgebra llamada jerarquía de operaciones, que te dice que primero tienes que hacer potencias o raíces, sí o sí. Luego multiplicaciones o divisiones y hasta el final sumas y restas. Aquí tienes una potencia y una resta. Primero tienes que hacer la potencia, por eso está circulada. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, que es 9 positivo. Y le quitas 4, pues evidentemente te da 5. Y si te fallan las operaciones, apóyate de la calculadora. Y entonces, así de simple, ya terminamos nuestro primer inciso. Conclusión, para cuando de esta función que nos dieron, X vale menos 3, todo esto que es Y, que es la imagen vale 5. Cuando X vale menos 3, la imagen, la solución final de la función es 5, ¿sí? Quiere decir que si esto lo lleváramos al plano cartesiano, cuando X es 3, Y sería menos 5. Cuando X es menos 3, Y sería 5, ¿va? Bueno, ahora, perdón, vamos al siguiente ejemplo. También en el inciso B nos pide la imagen, es decir, el valor de Y, o sea, todo esto. Cuando el argumento es 2 a menos 5, es decir, ahí cómo le voy a hacer. Ok, tú no te preocupes por lo que pidan. Nos pide la imagen o Y cuando el argumento, cuando X valga 2 a menos 5. De entrada, apunta tu función original. Y nos dijeron que X ya no es X, que el argumento ahora es 2 a menos 5. Pues entonces simplemente lo sustituyes. ¿Cómo le haces acá? Cada vez que de este lado veas una X, no pongas la X, pon un paréntesis. Cuando te den el argumento, no importa si hay una X o 2 o 20X, en lugar de la X, pones un paréntesis. Aquí en esta función hay una sola X, pongo un paréntesis y obviamente todo lo demás. En lugar del X el paréntesis, el cuadrado menos menos, 4, 4. Ahora, nos decía que cuando el argumento, es decir, X valía 2 a menos 5, encontráramos la imagen. Entonces, en cada paréntesis que veas, pones 2 a menos 5. Entonces, esta X vale 2 a menos 5. ¿Qué vamos a hacer la operación? De igual forma, primero las potencias. Si tú te fijas, tienes el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, concepto de álgebra, un binomio al cuadrado siempre te va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Binomio al cuadrado te da un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué haces? Este primer término al cuadrado, 4a cuadrada.
El otro extremo, este menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado te da más 25. Para el de en medio, usas la técnica del kinder de la ranita. Este 2 lo multiplicas, como está señalizado, por el menos 5 y por el 2. Este 2 por el menos 5 y por el 2a. Vamos a hacerlo. 2 por menos 5 son menos 10. 2 por menos 5 son menos 10. Llevo menos 10 por 2a. Menos 10 por 2a son menos 20a. Listo. Entonces, en este momento ya hicimos la sustitución, en su caso la potencia. Pero pues, aquí hay un término semejante. Bueno, más bien dos. El 25 y el 4. Oye, los otros no tienen término semejante. Simplemente los copias. Entonces, 4a cuadrada, menos 20a, a 25 le quitamos 4, 21. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Para nuestro inciso B de nuestra función, cuando el argumento, es decir, el valor de x, perdón, ahorita que se quite el letrero, cuando x, que es el argumento, vale 2a menos 5, la función o la imagen en general, que es el valor de y, vale 4a cuadrada menos 20a más 21. Así de fácil. Ok. En estos dos primeros incisos, entendamos que nos pedían el valor de la función o la imagen, o el valor de y, como quieras verlo, cuando el argumento o el valor de x valía este valor numérico o valía esta expresión. No siempre va a ser así, no siempre te van a pedir la imagen o el valor de la función cuando en el argumento. Si te fijas en el inciso C, ahora te piden que determines el argumento, te piden que determines ahora x, si es que la imagen vale 21. Cuidado, Profe. en el inciso C, no me interrumpan por favor, en el inciso C nos piden el argumento, el valor de x, cuando la imagen, el valor de y o de en general de la función es 21. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No voy a hacer esta sustitución. Yo no voy a tomar el 21 y ponerlo aquí en la x y el x, porque no me están diciendo eso y no me están pidiendo eso. Repito, nos piden ahora el argumento, el valor de x y la imagen es 21. Entonces, fíjate bien. Aquí vamos a escribir el enunciado. Nos dicen que la imagen es 21, nos están diciendo que la solución es 21, nos están diciendo que la solución es 21, ¿va? En lugar de poner f de x, pongo la solución que es 21. ¿Y qué voy a hacer? Voy a encontrar la expresión de al lado o propiamente el valor de x. Entonces, yo tengo esta expresión donde ahora no sustituyo en x para encontrar el valor de la función o el valor de y. Yo tengo el valor de y ahora voy a encontrar el valor de x. Si tú recuerdas, la función original era esta de aquí. Estamos sustituyendo aquí 21 para encontrar el valor de y. ¿Cómo le vamos a hacer? Simplemente álgebra básica. Un despeje. Este es negativo, pasa del otro lado positivo. Y entonces hacemos la simplificación, nos da 25. ¿Y por qué raíz cuadrada? Porque a mí me interesa x, no x cuadrada. A lo contrario de una potencia, precisamente es el radical y por eso suprimimos esta potencia, obtenemos radical del otro lado. Ahora, x es igual a raíz de 25 y esto tiene dos soluciones, la parte positiva y la parte negativa. Entonces, para el valor de x, tenemos la parte positiva y la parte negativa, raíz cuadrada de 25, simplemente 5. Entonces, conclusión, cuando mi imagen o el valor de la función es 21, la imagen que es y o el valor de la función es 21, x, el argumento aquí, presenta dos soluciones, 5 positivo y menos 5. Cuando la imagen o el valor de la función en total es 21, el argumento, su valor es 5 y en su caso menos 5. Ok, vamos al siguiente ejemplo. Copié el enunciado acá.
Ya no nos dan un enunciado que nos dice, determina tal cosa si sucede tal cosa. Nos dieron esta expresión de aquí. Simplemente esta es nuestra función y nos dicen esto. Ya no nos dicen que calculemos cierta cosa. Nos están diciendo esto. Entonces, a ver, dice f de menos 8. No dice f de x, dice f de menos 8. ¿Qué nos están queriendo dar a entender? Que x ya no vale x, vale este valor que es menos 8. Entonces, hacemos lo que te decía. En lugar de poner la x pongo un paréntesis, en lugar de poner la x un paréntesis, si tuvieras más x, más variables x, pondría varios paréntesis, uno por cada variable x. Y en lugar de la x pongo el valor. En lugar de esta x, la vamos hasta subrayar. En lugar de esta x voy a poner el valor que está aquí indicado, porque ese valor va a sustituir a la x. Y obviamente sustituye aquí, sustituye acá. Entonces, ¿qué hacemos? Simple, la operación. Menos 8 al cuadrado, menos 8 por menos 8 son más 64. 64 positivo y le quitamos 4, simplemente son 60. Quiere decir que para f de menos 8 de esta función, cuando cuando tenemos la función f de menos 8, el valor es 60. En particular, cuando x vale menos 8, la función, la imagen, el valor de y es igual a 60. Eso significa, cuando x es menos 8, la función en total o el valor de y vale 60. Ok. Vamos a lo siguiente. Bueno, de esta forma concluimos el concepto básico de funciones y su manejo. No nos falta el inciso E, pero no apareció. Perdón, lo estaba omitiendo. Aquí está el inciso E. Vamos al último ejercicio de funciones. Entonces me dice en este caso, cuidado, f de x es igual a menos 3. No te dice f de menos 3. Dice que f de x es igual a menos 3. Te está diciendo que ya la función, no x, que la función, que la imagen, que todo este valor, que sería el equivalente a y, vale menos 3. ¿Qué hago? Todo esto, vale menos 3. En lugar de escribir esto, escribo menos 3. Repito, no me está diciendo que x es menos 3, no, porque si no diría f de menos 3, como aquí decía f de menos 8. No me está diciendo eso. Me está diciendo que f de x, que el valor final de la función es menos 3. Entonces, en lugar de escribir esta notación, escribo que todo eso es menos 3. Y entonces, ¿qué va a suceder? Yo ya tengo el valor de la función. Voy a calcular el valor de x. Aquí solamente hay dos opciones. Si tienes el argumento que es x, vas a calcular la función o la imagen. O sea, lo que sería y. Y viceversa. Si tú tienes el valor de toda la función o de la imagen o el valor de y, como gustes de llamarle, por lógica vas a encontrar lo otro, que sería la x, y esa es nuestra situación. Nosotros tenemos el valor de la función, que es menos 3, y por consecuencia vamos a ubicar cuánto vale x. Y entonces, álgebra básica, este es negativo, pasa del otro lado, positivo. Y entonces tenemos esto. De esto hacemos la simplificación, nos da 1. Y entonces 1 sería igual a x cuadrada o incluso la raíz cuadrada, ya para ir avanzando. Una raíz cuadrada te genera siempre dos soluciones, la parte positiva y la parte negativa. Esta raíz cuadrada es exacta, que es más menos 1, ¿sí? Y esa sería la solución. Entonces, concluyendo, para el inciso E, el argumento, o más bien, la imagen, o para la imagen menos 3, o para que la imagen valiera menos 3, el argumento, su valor, debe ser más menos 1. Para que la imagen valga menos 3, el argumento o el valor de x debe valer más o menos 1. Así de fácil. Ok. De esta forma hemos visto el concepto inicial de función y el manejo de función a través de sus elementos básicos, que es el argumento, el valor de x
y la imagen, que es el valor de y ya comprendimos que si me dan el argumento o valor de X, solamente tengo una opción, encontrar la imagen, ajá, que es el valor de Y o de la función. O viceversa, si me están dando ya la imagen, solamente hay algo a encontrar, el otro valor que es X o el argumento. No hay una tercera opción en lo cual no supieras qué calcular, ¿va? Ok, entonces ese concepto básico ya está manejado, pero en funciones no es el único concepto que se maneja, lo que es argumento y su imagen o viceversa. Las funciones, cuando son varias, entre ellas puedes hacer operaciones, ajá, las básicas, que son las que estás viendo ahí, que puede ser la suma, la resta, multiplicación, la división, o incluso un concepto más avanzado, que es la composición de funciones, y que ahí sí es completamente diferente. Cuando ya tienes varias funciones, o puedes hacer operaciones con ellas, o incluso un concepto más avanzado que es la composición de funciones. Primero vamos con las operaciones básicas. Y vamos al ejemplo. Dentro de las operaciones con funciones nos dan esta función f de x y esta función g de x. De esta función que vale 4x cuadrada menos 5 y de esta otra que vale 3x menos 2, nos piden las 4 operaciones básicas. En cada inciso, una operación de ellas. Entonces, fíjate bien. Lo que vamos a hacer es muy simple. Vamos a hacer la sustitución. Entonces, para la primera operación nos pide f de x, que f de x es claramente esta función, y que la sume con g de x, que es esta función. Entonces, pues no hay mucho pierde, ¿no? G de x es esto de aquí. Me pide que la función f de x, que es esto, lo sume con la función g de x, que es esta de aquí. Entonces, vamos por partes. F de x es esto que está subrayado. Simplemente lo copio, lo voy a sumar con g de x. Y g de x es esta otra función. G de x es este valor. Y entonces g de x, dado que es esto, lo apunto. Ahora, si te fijas, tienes términos algebraicos. Y utilizo el principio algebraico para simplificar términos semejantes. X cuadrada y x no son semejantes. Es que es la misma letra, pero no son semejantes. Se hacen semejantes cuando tienen las mismas literales y las mismas potencias. Dado que este es x cuadrada y este es x, sí tienen la misma literal, pero no tienen la misma potencia, no son semejantes. Estos son manzanas y estos son guayabas, son cosas diferentes, no las puedo sumar ni simplificar. ¿Qué hago? Simplemente las copio. 4x cuadrada, 3x, 3x. Los términos semejantes es este menos 5 y este menos 2, ¿va? Entonces, como son términos semejantes, se simplifican. Menos 5 menos 2 serían menos 7, ¿va? Entonces, esta sería la operación básica de estas dos funciones. Así de simple. Ok, vamos a la siguiente operación básica. Nos pide en el inciso B g de x menos f de x, g de x menos f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta operación? Lo que vamos a hacer es muy simple. O sea, hacer la sustitución y la operación, pero ten cuidado. Cuando estamos sumando, caso anterior, simplemente yo tomaba esto, lo escribía, y como era una suma, hacía tal cual la operación. En el caso de la diferencia, ya no es posible. En el caso de la diferencia, ajá, ¿qué va a suceder? En el caso de la diferencia, lo que vamos a hacer es cambiar el signo. Cuidado. Entonces, g de x. G de x es esta función. La escribo. Menos f de x. Cuidado aquí. Si yo escribo el menos, bueno, ya se fue de más. Perdón. Escribo el menos y copio la función, estoy mal. ¿Pero por qué? Porque este menos afecta a toda la función, no nada más al 4. Este menos va a multiplicar al 4x cuadrada y evidentemente nos da negativo. Y este menos multiplica al menos y nos da positivo. Repito, aquí
Ajá, este signo no nada más afecta u opera al primer término, afecta a los dos. Entonces, este menos multiplica el 4x cuadrada, nos da menos 4x cuadrada, y este menos multiplica el menos 5, y menos por menos nos da más 5, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya está manejado el signo, ¿sí? Ya está manejado el signo, hacemos la operación. Otra vez, este y este son términos diferentes. Primero el término cuadrático con su signo, luego el término lineal, y finalmente simplificamos los dos términos independientes, el menos 2 y el 5, que son semejantes. Menos 2 más 5 nos daría 3. Listo. Siguiente operación, el producto de las dos funciones. Entonces, pues también es una simple sustitución. Nos pide f de x por g de x. F de x ya sabemos que es esta primera función. La sustituimos y ponemos obviamente dentro de un paréntesis porque va a ser un producto por g de x, que es esta segunda función. Y entonces digo, aquí pues es el álgebra básica. Este primer término por este primer término y lo apuntamos. Este mismo primer término por el segundo y lo apuntamos. Este término, el menos 5 por estos dos de aquí los apuntamos. De entrada nos va a dar 4 términos. Y ya que tengamos el producto, vamos a ver si hay algún término semejante. Si es el caso, simplificamos. Si no, lo dejamos indicado. Entonces, vamos por partes. 4x cuadrada por 3x, 4 por 3 son 12, x cuadrada por x cúbica serían 2x cúbica. De este mismo término por el siguiente, 4x cuadrada por menos 2 serían menos 8x cuadrada. Listo, ahora vamos con este menos 5 que va a multiplicar estos dos. Menos 5 por 3x son menos 15x. Y menos 5 por menos 2 son más 10. Si te fijas, ya está hecho el producto, pero todos los términos son diferentes. X cúbica, x cuadrada, x y término independiente, todos son diferentes. No hay posibilidad de simplificar ninguno, lo dejas así indicado, ¿va? No siempre se van a poder simplificar, como el caso anterior o los dos anteriores. En este caso, así se queda. Siguiente, nos pide la división, nos pide la función f de x, que es 4x cuadrada menos 5, sobre g de x, que sería 3x menos 2. En este caso, esta división no va a dar exacta. La puedes dejar indicada, ¿sí? Estamos dejando indicada esta división porque no es una división exacta. Y listo, estas son las 4 operaciones básicas que hemos visto hasta ahorita, que en el concepto básico de función, para un valor de x, corresponde uno de y. Si nos dan el valor del argumento, solamente hay una posibilidad, que es encontrar la imagen, es decir, el valor de la función. Viceversa, si me da la imagen, que es el valor total de la función, solamente hay una posibilidad, calcular el argumento, que es el valor de x. Acabamos de ver las 4 operaciones básicas, que esto es más álgebra que otra cosa, y para ello obviamente necesitas por lo menos 2 funciones, cuando hablamos de operaciones entre funciones. Y hacemos la sustitución y la operación respectiva. Y viene el siguiente tema, que es composición de funciones. Composición de funciones. Fíjate bien. De entrada, lo primero que te voy a decir es que una composición no tiene nada que ver con un producto, ¿sí? La composición no es un producto. Y voy a hacer una distinción, tal vez hasta tonta, pero no importa. Para mí es importante aclarártela para que no sufras confusiones. Fíjate, aquí dice f de x puntito lleno y pequeño. El puntito lleno y pequeño significa producto. Este puntito lleno y pequeño significa producto. Pero cuando tú ves entre una función y otra un círculo, este que está abierto, que es más grande y es abierto, no es producto. Esto no es producto, no es producto, no es producto. ¿Cómo no? Si está el punto y si está en paréntesis, no son productos. La única forma de indicar un producto entre funciones es esta. F, bueno, una función punto pequeño, lleno, y la otra función. Cuando yo tengo una función dentro de un paréntesis,
no es un producto, o cuando tengo una función con otra y un círculo entre ellos no es producto. Cualquiera de estas notaciones es composición. Es otra cosa totalmente diferente. Cuidado. La composición y el producto son dos cosas totalmente diferentes. Te explico por qué. Aquí me da la función f de x, y que es la raíz cuadrada de 4x cuadrada menos 5, y la función g de x, que es 3 veces x menos 2. Me pide de entrada, en el inciso A, f de g de x. Haz de cuenta que el paréntesis significará la palabra d. F de g de x. Piensa que el paréntesis cuando hablas de funciones significa la palabra d. F de g de x. Sé que a lo mejor te quedaste, bueno, ¿qué diablo significa todo eso? Te lo voy a poner de forma muy simple. Aquí evidentemente hay dos funciones. La función importante, escúchalo bien, de estas dos funciones, no importa si es esta notación, ahorita te leo esta notación y demás, no importa si es esta notación, las dos significan composición de funciones. Si tú tienes una función dentro de otra o tienes una función con otra separadas por el círculo abierto, significa composición de funciones. Y en los dos escenarios, la función de la izquierda es la función importante, la función de, aunque sea esta notación, la de la izquierda es la importante. Aunque sea este ejemplo, la de la izquierda es la importante. Aunque sea este otro ejemplo, la función de la izquierda es la importante. Entonces, como la de la izquierda es la función importante, es donde vas a sustituir. La función de la izquierda es la importante y es donde vas a sustituir. ¿Sustituir qué? Ok, vamos por partes. Inciso A. Nos pide función f de g de x. La función importante es la función f. Esta es la función f, la de la izquierda. Aquí voy a sustituir. ¿Y qué voy a sustituir? La función que está adentro. La función, repito, no importa la notación. La de la izquierda es la importante. La función de la izquierda es la importante, ¿sí? Lo que le sigue es lo que se sustituye en ella. Cuando me dicen f de g de x, me hablan de que la función f, esta, voy a sustituir la que está aquí adentro o a la derecha. Entonces, fíjate bien, la de la izquierda es la importante, la función f, que es esta. Y en cada x que yo vea, voy a sustituir la otra función. En cada x que yo vea, voy a sustituir la función que está dentro del paréntesis. Me explico. F de g de x. G de x es lo que va dentro del paréntesis. ¿Cuánto vale? G de x vale 3x menos 2. Así fácil lo escribo. Ahora, esta función f valía raíz cuadrada de 4 por x. Yo te lo dije, cuando hablamos de funciones, en lugar de x, y vas a sustituir, como es el caso, en lugar de x me pones un paréntesis. Cada vez que veas una x, me pones en lugar del x el paréntesis. No importa si ves una x o ves varias x, me pones un paréntesis. Entonces, raíz cuadrada, 4, 4, y pondríamos un paréntesis, y dentro del paréntesis la función. La g de x, que es esta de aquí, y menos 5. A ver, va de nuevo. De esto significó que la primer función, que es esta, es la importante. ¿Va? Raíz cuadrada del 4. Y dentro de cada paréntesis, o en este caso de la variable x, ponemos la función que está hasta adentro, que es la g de x. En lugar de poner g de x, ponemos su valor, 3x menos 2, 3x menos 2, 3x menos 2. ¿Qué vamos a hacer con esto? La operación. Entonces, de esto lo escribimos, de esto, ya sabes, primero el binomio al cuadrado, un binomio al cuadrado te da un trinomio. El 3x al cuadrado nos daría 9x cuadrada. Luego el menos 2 al cuadrado sería más 4. Y para el de en medio, bueno, ya lo estás viendo, sería 2 por menos 2 por 3x. 2 por menos 2 son menos 4. Menos 4 por 3x son menos 2x. Escribimos todo lo demás y vamos a simplificar. Entonces, el 4 multiplica
a todo el trinomio, es decir, término por término. Entonces, 4 por 9, 36, en este caso x cuadrada, 4 por menos 2x son menos 48 y 4 por 4, 16, y le quitamos 5. Y entonces, de esta función, este término y este son diferentes. Estos son los únicos semejantes. Copiamos todo lo anterior y a 16 le quitamos 5, serían 11. Y esa sería la solución. Esta es la solución de la composición f de g de x. ¿Qué significó? Que en la función f, que es la de la izquierda, en esta función se sustituye adentro el valor de la otra función, que era g de x. O sea, este valor es lo que estuvimos sustituyendo u operando. Listo. Esta es la composición f de g de x. Ahora, las composiciones se indican de esta forma o se indican de esta otra forma. Las dos son notaciones de composición de funciones. Una función dentro del paréntesis de otra función. O estas con lo que parecería una letra O, ¿va? Lo que parecería una letra O. De hecho, y algunos lo leen así, no es una O, ¿va? Es el símbolo de composición. Y lo leen como si fuera una O, pero no es una O. Por ejemplo, ¿cómo se leería esto? Se lee la función gof de X. Gof, así como aquí se leería fof de X, ¿sí? Este no es plenamente una O, pero cuando lees la notación es como si leyeras una O, gof de X o fof de X. Ok, ¿cómo le hacemos para obtener el valor de esto? Lo mismo, no importa si es la notación que ya explicamos o esta. La función importante es la de la izquierda. En este caso, la función g de x. Esa es la función importante. ¿Y qué va a suceder? En esta función voy a sustituir la de la derecha, que es g de x. O sea, esto lo voy a sustituir aquí. A ver, me explico. Inciso B. Entonces, la función importante es la función g. Esta de aquí. Entonces, ahorita escribimos esto. La función g te dice 3x menos 2. Escribimos el 3 en lugar del x, el paréntesis y el menos 2. Ok. Nos piden la función gof de x. La función de la izquierda es la importante, que sería la g. Aquí estoy marcando esto. Te dije, cuando vea, a la hora de sustituir, en lugar de que pongas la x, pones un paréntesis. En lugar de poner la x, pones un paréntesis. En lugar de la x, un paréntesis. Y así sucesivamente hasta que acabes. Ahora, ¿qué va dentro del paréntesis aquí y acá? Lo que va dentro de este lo que va dentro de este paréntesis, este es lo que indique aquí. Dice que va a ir sustituida la función f de x, que es esta de aquí. Entonces, esta función la voy a poner en cada paréntesis que haya generado. Esta segunda función la vamos a poner en cada paréntesis que hayamos generado. O sea, aquí hay un paréntesis, pero no voy a escribir f de x, voy a escribir su valor. Aquí hay un paréntesis y en lugar de escribir f de x pongo su valor. Y entonces ya tenemos la composición. De esta la volvemos a escribir. Y de esta, bueno, pues no hay mucho que hacerle, ¿no? Quité nada más el paréntesis de la multiplicación, porque con o sin paréntesis indica exactamente lo mismo. Aquí no hay nada que hacer. Oye, pero ¿por qué no multiplicas el 3 por el 4 y el 3 por el 5? Por algo bien simple. Porque este binomio está dentro de una raíz cuadrada. No puedo hacer ninguna operación de afuera con lo de adentro. No se puede, ¿va? Entonces se queda así indicado. De hecho, pues desde el paso anterior era válido dejarlo, pero bueno, para que no quedara duda, lo dejé indicado, sin paréntesis.
Y esta fue la composición GOF de X. Vamos a la composición G de X. Oye, hay un error porque pudimos sustituir la función en sí misma. Aunque no lo creas, es válido. ¿Y cómo le voy a hacer si es la función dentro de la misma o la misma función? Ok, pues exactamente así. Tomar la función y dentro de ella poner a su vez la función. Me explico. Independientemente de que es la misma función, la función importante es la g. Ubica eso. Y la función g vale 3x menos 2. Voy a escribir esto. Entonces la función g, acuérdate, en lugar de escribir aquí x o lo que indica, pongo un paréntesis. Y la función, como te decía, es 3x menos 2. Pongo el 3, en lugar de la x pongo un paréntesis. En lugar de la x un paréntesis. Entonces, 3, aquí va a ir la x, pongo un paréntesis, menos 2. Ok, ya te he dicho, ¿qué pongo dentro de los paréntesis que haya asignado? Voy a poner la función que está aquí indicada, la que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis dice g de x. Entonces, curiosamente, esta función, que fue mi punto de partida, también es lo que va a hacer que se sustituya. Esta función, listo. Ahora, ¿qué hace este 3? Va a multiplicar el primer término y va a multiplicar al segundo, ¿va? Entonces, nuestra función es igual a 3 por 3x, serían 9x, 3 por menos 2, menos 6, y copiamos el menos 2. Hay términos semejantes, que son estos de aquí. Entonces, 9x, menos 6, menos 2 serían menos 8. Signos iguales se suman, se copia el signo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí ya nada más, pues lo podemos dejar así, ya no tiene caso que le hagamos nada, porque ya está acomodado, ¿cómo se llama? Por términos algebraicos. Esto ya está acomodada. Esta sería la solución. Entonces, de nuestra función g de x, puse la notación, bueno, la notación, la función y sustituí la misma función, ¿va? Y para finalizar, composición de funciones, vamos a ver lo que es la composición FOF. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tengo la misma función, lo mismo que la anterior, no importa la nomenclatura. La función de la izquierda, ajá, es la importante y la derecha es la de sustituirse. Entonces, aquí puse como apoyo a la función f de x. Entonces, aquí veo una x, en lugar de poner la x, un paréntesis. Igual, raíz cuadrada, pongo el 4, en lugar de una x pongo un paréntesis, nada más que este está el cuadrado, no omitas poner el cuadrático. No se te va a olvidar, menos 5. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de los paréntesis ponemos la segunda función. Dentro del paréntesis, la segunda función, que es f de x, y f de x vale esto. Entonces, en este paréntesis, tal cual, esto que está aquí, la raíz cuadrada, dentro de este paréntesis, la raíz cuadrada. Oye, esa es una raíz cuadrada dentro de otra, sí es válido, no te preocupes. Ok, y entonces va a suceder algo muy curioso. De hecho, aquí sin querer me adelanté. Tú tienes una raíz cuadrada elevado al cuadrado. La raíz con el cuadrático se simplifican, se eliminan. Entonces, cuidado, se elimina la raíz con el cuadrático más no el valor que está dentro. O sea, la raíz con el cuadrático se eliminan, pero esto no se elimina. El 4 es 4, la raíz con el cuadrático se eliminan, se simplifican, se omiten, pero nos queda lo de adentro y obviamente el menos 5. Entonces, tienes 4 que multiplica este binomio, 4 por 4, o más bien 4 por 4x cuadrada, y se dice x cuadrada, 4 por menos 5 son menos 20. ¿Qué sucede con este? Simplemente lo copias. Ahora, de este término, pues no hay semejantes, lo copiamos. Y de el siguiente, o de los dos siguientes, si son semejantes, lo simplificamos. Y esto que estás viendo sería
el resultado de la composición FOF. Y de esta forma hemos terminado de ver el manejo de funciones. Vimos el concepto de función para un valor de X, uno de Y. Vimos los elementos básicos de la función, lo que es el argumento y la imagen. El argumento es el valor de X, la imagen es el valor de Y o el valor de la función. Y si te dan uno, solamente puedes obtener el otro y viceversa, no hay una tercera opción. Vimos que cuando tienes dos funciones, puedes o manejar las operaciones básicas de funciones o en este caso, la composición de funciones. Bueno, espero que el video te haya servido.